Mi nombre es Yamina Gaba y les doy la bienvenida a esta conferencia virtual sobre el aprendizaje estratégico de la traducción en la virtualidad, contribuciones y desafíos. En primer lugar, quisiera agradecer la amabilidad de la magíster Laura Perazzi, quien junto con la doctora Liliana Anglada dirigen el trayecto en traductología de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, por haberme invitado a participar de esta propuesta. Para mí es un gusto y un honor poder contribuir con estas actividades académicas. Bueno, como profesora de traducción y también de lengua inglesa en la universidad, siempre me han interesado los modos en que nuestros alumnos aprenden a traducir, las estrategias que utilizan en su aprendizaje, sus dificultades, sus fortalezas. Y es así que me he dedicado a observar mis clases desde una perspectiva crítica. No solamente observar a mis alumnos, sino también reflexionar sobre mi propia práctica docente. Además de esto, en estos últimos años he estado leyendo muchas contribuciones de otros investigadores y autores en el área de la didáctica de la traducción sobre las estrategias de aprendizaje en este ámbito. Y esto ha dado como resultado un proyecto de investigación en el que estoy trabajando hace algunos años para mi tesis doctoral, que se ocupa de explorar, y en este proyecto me centro en explorar las estrategias de aprendizaje que los alumnos aplican en los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje de la traducción, más específicamente en el nivel del posgrado. Y hoy he traído algunas de mis indagaciones, algunas de las contribuciones que he podido rescatar a través de estas lecturas y estos análisis que he estado realizando. Esta presentación se organiza en 4 partes principales. Primero realizaremos una introducción al tema, luego me referiré brevemente a la educación en la era digital, más específicamente al rol de las TIC en la formación de traductores. Será un análisis muy breve, porque esta es una conferencia relativamente corta, y esto nos brindará un marco para adentrarnos en el tema central de esta conferencia, que es el aprendizaje estratégico, en el cual, en el marco de este tema, consideraremos las estrategias de aprendizaje de la traducción y la enseñanza estratégica, más específicamente las competencias básicas de los docentes según este enfoque de enseñanza estratégica. Y bueno, luego presentaremos algunos interrogantes a modo de conclusión. Muy bien, los estudios de traducción, como todos sabemos, se caracterizaron por su carácter prescriptivo durante muchos años. Sin embargo, debido a la naturaleza dinámica del lenguaje y por ende de la traducción, actualmente surge la necesidad de avanzar en la rama aplicada, particularmente en la búsqueda de criterios para enseñar a traducir. Como sostiene Hurtado Albir, el ámbito aplicado es un área incipiente, dentro de la cual la didáctica de la traducción aún adolece de mucho retraso si la comparamos con el desarrollo operado en otras disciplinas afines. En los entornos actuales, las tecnologías digitales atraviesan, ¿no es cierto?, todos los campos, y la educación no es una excepción. Es por eso que considero pertinente referirnos al impacto de las tecnologías en el ámbito de la enseñanza de la traducción. ¿Y qué es lo que sucede? Las tecnologías digitales no solo aceleran y favorecen la tarea del traductor, ampliando sus posibilidades laborales y de formación permanente, sino que también presentan nuevas exigencias. El desempeño profesional en el siglo XXI requiere de multialfabetizaciones.
también de habilidades cognitivas de orden superior y de habilidades metacognitivas, que implican destrezas específicas para el análisis y la representación de la información en entornos multimediales. A esto se suma la necesidad de una capacidad crítica y creativa de gestión de la información para generar el conocimiento colectivo. Si bien la educación ha sido siempre concebida como promotora del desarrollo humano, paradójicamente no siempre responde al mismo ritmo que los cambios sociales, políticos, económicos y científicos tecnológicos, sino que se caracteriza por ser más lenta y tradicional. Y esto genera tensiones y retos constantes. Podríamos decir que el orden mecanicista y lineal del paradigma educativo del siglo XX está dando paso o ya dio paso a un nuevo orden más sinérgico, no lineal, orientado a la planificación y a la creación conjunta del conocimiento. Moravec sostiene que en la sociedad 3.0, a diferencia de los paradigmas anteriores, los ciudadanos valoran más el modo en que se contextualiza la realidad y cómo se responde a dicha realidad desde un contexto en particular. Entonces, mientras más valor le asignamos al aprendizaje a lo largo de la vida, que es una característica típica de nuestros tiempos, y más relevantes resulten las habilidades y las competencias que el mundo técnico profesional de la era digital necesita, más imperioso resultará preguntarnos cómo se adquieren esas habilidades y competencias. En este contexto, no cabe duda que la enseñanza y el aprendizaje deben ser significativos y permitir que los estudiantes actúen sobre su propio aprendizaje y desarrollen competencias específicas para que sean ellos los protagonistas y creadores de los procesos que se generan en el entorno educativo. Ahora bien, todas estas configuraciones a las que nos hemos referido muy brevemente han generado transformaciones en la formación de traductores, y esto ha sido un tema que ha ocupado a muchos autores, intelectuales, investigadores durante estos últimos años, me atrevería a decir estas últimas 2 o 3 décadas. Por ejemplo, Torres Burgos dice que los estudiantes no solo se ven en la necesidad de adquirir el conocimiento declarativo, sino que además tienen que desarrollar habilidades frente al uso de los recursos y las herramientas que se usan en el ámbito de la traducción, es decir, un conocimiento operativo, dada su condición práctica. Esto no es nada nuevo, pero sí adquiere nuevo tinte en los ámbitos virtuales de educación en los cuales nos encontramos en la actualidad, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cuál es el desafío frente a esta realidad? Los autores Artacho, Olvera Lobo y Jan Gómez nos traen esta reflexión, con la cual realmente a la cual adhiero y me parece muy pertinente para compartirla en el marco de esta conferencia. Puesto que la traducción ha evolucionado al igual que su entorno, porque respondemos a las demandas de la sociedad actual, los métodos de enseñanza que nosotros aplicamos en nuestras aulas deben adaptarse a los nuevos tiempos y acercarse a la realidad del mercado. Esto implica, como sostienen estos autores, que debemos dejar de lado la artificialidad que continúa caracterizando en algunas ocasiones a los ejercicios de traducción en la educación formal. Esto se refiere tanto a los entornos tradicionales de educación, es decir, los presenciales,
como también a los entornos virtuales. Pero en mi opinión, y según las lecturas que he estado realizando y también las propias investigaciones, el desafío es mayor en la virtualidad por tratarse de un entorno nuevo que estamos explorando y más aún en estos tiempos, en esta situación de aislamiento que estamos viviendo la mayoría de los países del mundo, ¿sí? Entonces tenemos una modalidad de aprendizaje que es el aprendizaje en la red. Aplicamos una determinada metodología, por lo general en el ámbito de la traducción, la mayoría de los profesionales adherimos al enfoque por tareas y proyectos de traducción. Es un enfoque muy popular, ampliamente aplicado, que ha sido introducido por autores como por ejemplo Hurtado Alvir, Kirali, entre otros. Y este enfoque pedagógico y esta modalidad, que es la modalidad a distancia, implican un aprendizaje estratégico, ¿sí? Ahora bien, ¿a qué nos referimos por aprendizaje estratégico? Necesitamos aclarar el concepto antes de poder describir o comenzar a analizar el aprendizaje estratégico en relación estrecha con la enseñanza de la traducción. Muchos autores han definido el concepto de aprendizaje estratégico. Este no es un tema nuevo, es un tema que se viene discutiendo, investigando en el área de la pedagogía en general desde hace muchos años. Entonces existen muchas definiciones y a mí lo que me interesa es analizar el concepto, ¿sí? Y podríamos decir que encierra dos ideas principales. Por un lado, la idea de un aprendizaje eficaz por parte del alumno, ¿no? Que el alumno logra aplicar estrategias o técnicas específicas de manera adecuada en el momento preciso. Es decir, que en distintas tareas de aprendizaje o frente a distintas demandas, el estudiante estratégico hará uso de distintos tipos de estrategias. Y además, el concepto de aprendizaje estratégico, según lo concibo y lo conciben varios autores, implica métodos de enseñanza que propicien el uso de estas estrategias por parte de los aprendientes. Entonces los invito a que tengamos presentes estas dos ideas principales en torno al concepto del aprendizaje estratégico. Y también me interesa traer a esta conferencia la definición que nos aporta Hurtado Alvir en cuanto al aprendizaje estratégico. Esta autora sostiene que es necesario avanzar en las investigaciones y en la práctica en torno a este enfoque pedagógico. Según ella lo define, las estrategias que se aplican en este tipo de aprendizaje son procedimientos que permiten subsanar deficiencias y hacer un uso más efectivo de las habilidades disponibles al realizar una tarea determinada, constituyendo una habilidad general del individuo. Me parece que es una definición muy completa y que sirve para aclarar este concepto. Ahora bien, para que se logre el aprendizaje estratégico, la literatura señala, y también la práctica lo confirma, es necesario que los alumnos desarrollen un cierto grado de autonomía, que les permita autogestionar el proceso de aprendizaje y los factores asociados a este. También el aprendizaje estratégico necesita que el alumno adquiera y desarrolle habilidades de interacción y de comunicación que faciliten la adquisición y la aplicación de los saberes. Es decir, que podríamos concluir que el aprendizaje estratégico implica necesariamente un cierto desarrollo de la autonomía en el estudiante y también
un manejo, podríamos decir, del aprendizaje colaborativo. Van de la mano el aprendizaje estratégico, el aprendizaje autónomo y el aprendizaje colaborativo. En cuanto a las estrategias de aprendizaje en el ámbito de la didáctica de la traducción, si bien la adquisición y la aplicación de estas estrategias o el estudio de la adquisición y la aplicación de estrategias de aprendizaje ha cobrado especial relevancia en la didáctica de la traducción en estas últimas décadas, según se observa en las publicaciones, en los trabajos de investigación realizados, aún no se cuenta con taxonomías o clasificaciones que contemplen de manera específica el aprendizaje de la traducción. Sí tenemos muchos aportes que exploran estrategias cognitivas, estrategias metacognitivas o estrategias de aprendizaje colaborativo, pero no hay taxonomías, digamos, completas como existen en otros ámbitos. Es importante señalar que muchos autores con una trayectoria en el campo de la didáctica de la traducción sostienen que nos tenemos que valer o nos podemos valer de los estudios realizados en otras áreas, por supuesto, ¿no? Y construir a partir de allí. Por ejemplo, Bergen y Hurtado Albir, también otros autores, coinciden en que las estrategias de aprendizaje, las taxonomías de estrategias de aprendizaje que nos brinda la didáctica de lenguas extranjeras, pueden ser aplicadas al aprendizaje de la traducción. Si bien, por supuesto, es necesario explorar cuáles serían más pertinentes. De manera muy breve quisiera mencionar a algunos de los autores que nos brindan este tipo de clasificaciones y taxonomías que son de utilidad en el ámbito de la traducción o que podrían ser de utilidad. Por ejemplo, Rebecca Oxford ¿sí? Clasifica las estrategias de aprendizaje en dos grandes grupos: estrategias directas, que tienen que ver con la memoria, con las estrategias cognitivas, las compensatorias; estrategias indirectas, que tienen que ver con la metacognición, con lo afectivo, lo social. Y en un estudio más reciente ha realizado una revisión de las taxonomías anteriores y, bueno, introduce varios cambios muy importantes, a los cuales, bueno, no me referiré ahora en detalle, pero vale la pena mencionar los conceptos que incluye de autorregulación y que le dan mayor importancia a la metacognición. Además, incorpora la idea o la importancia de la enseñanza orientada a la adquisición del aprendizaje estratégico. Y bueno, esto realmente es de relevancia para ser aplicado en el campo de la traducción. Otras de las clasificaciones que también son de muchísima utilidad son las de O'Malley y Chamotte, que se dividen o se organizan en estrategias cognitivas, metacognitivas y socioafectivas. Es decir, que lo que se propone es que para continuar indagando, estudiando, aplicando y descubriendo las estrategias específicas de aprendizaje de la traducción, podemos valernos de las clasificaciones y de los estudios realizados en otros ámbitos. Y no solo en el ámbito de las lenguas, de la didáctica de las lenguas extranjeras, sino también de la pedagogía en general. Por ejemplo, Valenzuela ha realizado un estudio muy interesante sobre las estrategias que los alumnos aplican en entornos de educación a distancia. Y él, bueno, identifica muchísimas estrategias que las organiza en 5 dimensiones: estrategias de adquisición del conocimiento, de autorregulación, de autoevaluación y autorregulación; estrategias contextuales, que tienen que ver con factores del proceso de enseñanza-aprendizaje; estrategias que tienen que ver con el manejo de recursos educativos; y aquellas que son específicas a la disciplina de estudio. Lo beneficioso de
de esta taxonomía, podríamos decir, es que no se centra en un área de estudio en particular. Pero a su vez el autor admite la necesidad o recomienda la necesidad de estudiar qué estrategias son más específicas, más pertinentes, más eficaces en cada ámbito del saber. Porque si bien algunas pueden ser comunes a distintos ámbitos, hay ciertas técnicas de aprendizaje que son más relevantes y que se deberían enseñar con más, digamos, que nos deberíamos centrar más en esas estrategias en distintos ámbitos del saber. Voy a hacer una breve mención de algunos de los estudios de los que me he estado nutriendo que aportan algunas directrices o resultados de investigación sobre la aplicación de enseñanzas, de estrategias de aprendizaje en la enseñanza de la traducción. Por ejemplo, Bergen se refiere al papel esencial de las estrategias relacionadas con aspectos cognitivos y metacognitivos para el desarrollo de la competencia traductora, ¿sí? Este autor propone un modelo que retoma las clasificaciones de Oxford y de O'Malley y Jamot y las relaciona con la subcompetencia estratégica como una competencia central, operativa, según la clasificación que realiza el grupo PACTE. Bergen sostiene que el docente debe entrenar a los estudiantes en la aplicación de estrategias metacognitivas y que las actividades de aprendizaje deben generar conflictos cognitivos. Si bien no se cuenta con resultados suficientes o con resultados de la aplicación de este modelo, resulta muy interesante, es un antecedente de mucha importancia en el campo de la didáctica de la traducción. También contamos con los trabajos de Angelon y Amirian y Bashiat sobre los procesos cognitivos, metacognitivos y cognitivos en la toma de decisiones de los estudiantes para la resolución de problemas de traducción, y con la investigación de Fernández y Zabalbeascoa, que ellos se centran en las habilidades de autoevaluación y colaboración, fíjense, el aprendizaje autónomo y colaborativo, ¿sí?, en relación con la identificación y justificación de soluciones para problemas de traducción y su correlación con el nivel de producción de los estudiantes universitarios. Estos autores también relacionan las estrategias de aprendizaje con la subcompetencia estratégica del modelo de competencia traductora aportado por el grupo PACTE. Y otro autor, Zhou, aporta un trabajo también de suma relevancia en cuanto a la metacognición para la adquisición de la competencia traductora. Él propone un enfoque de enseñanza centrado en la aplicación de estrategias de aprendizaje y sugiere un modelo de enseñanza que él lo llama ALERT por las siglas, sus siglas en inglés. Cada una de estas letras es la inicial de los distintos pasos o fases de los que se compone este modelo, que, bueno, no todas coinciden con las palabras en español, ¿sí? Pero entonces el primer paso que propone este autor, o la primera fase, es guiar a los alumnos en el análisis de la tarea y la evaluación del conocimiento, las habilidades y los recursos que son necesarios, que son relevantes para realizar esa tarea. En una segunda fase, los alumnos se centrarán en la localización y la identificación de los problemas de traducción. Entonces, así los vamos guiando a un aprendizaje más estratégico de la traducción, ¿sí? Luego, en una tercera fase, se explorarán y seleccionarán las estrategias para resolver los problemas detectados, para luego ser aplicadas. Y por último, el autor recomienda
guiar a los alumnos en un monitoreo, una evaluación de la solución proporcionada y una reflexión sobre la aplicación de las estrategias. Él propone algunas actividades como por ejemplo los cuestionarios o los diarios, los journals, digamos. Y bueno, también este es otro trabajo que considero de mucha relevancia, es un aporte realmente que contribuye al avance del estudio de las estrategias metacognitivas, especialmente para la enseñanza y el aprendizaje de la traducción. Bueno, y son estudios que deberían ser ampliados, que los deberíamos aplicar en nuestros contextos, y bueno, y sobre la base de los resultados que podamos obtener, ir realizando nuevos aportes o ajustes en nuestras metodologías de enseñanza y aprendizaje. Entonces, como podemos ver de todos estos aportes que encontramos en la literatura, queda en evidencia que la enseñanza estratégica de la traducción tiene o está compuesta por algunos elementos clave. En primer lugar, es necesario impartir la enseñanza explícita. No podemos asumir que nuestros alumnos van a aplicar estrategias de aprendizaje de manera automática. Por otro lado, muchos autores coinciden en la necesidad de brindar el andamiaje necesario, que acompañar a los alumnos en la aplicación de estas técnicas. Y después, a medida que ellos las automaticen, que generen confianza, que se vuelvan más autónomos, el docente irá retirando ese andamiaje. Es entonces fundamental guiar y modelar el uso de las estrategias de aprendizaje. Según Kirali, las estrategias no se pueden enseñar, sino que es necesario modelar el uso y, ¿por qué no, la creación de estrategias? Es decir, que cada alumno también puede descubrir nuevas estrategias que los ayuden según sus necesidades de aprendizaje. Entonces, de esta manera estaremos ayudando a los alumnos a crear su propio repertorio de estrategias en situaciones de aprendizaje que reflejen la complejidad de las tareas reales de traducción. Ahora bien, nos preguntamos, bueno, ¿y cuáles serían las recomendaciones para implementar esta enseñanza estratégica? Bueno, como vengo diciendo desde un principio, nos valemos de todos los aportes que tenemos en la literatura, y me parece fundamental considerar la propuesta de Díaz Barriga Arceo y Fernández Roja, que proponen 3 momentos en nuestras clases para implementar las estrategias. Por ejemplo, algunas serán preinstruccionales, que ayudarán a preparar a los alumnos para el proceso de aprendizaje. Y si nos ponemos a pensar, esto va en paralelo con el modelo de Sou, que serían tal vez estas estrategias de análisis de la tarea de traducción. Luego pasamos a implementar estrategias instruccionales, en las que vamos a ir acompañando el proceso. Son estrategias que aplica el docente para ayudar al estudiante a aplicar sus propias técnicas de aprendizaje de la traducción. Y por último, aplicaremos o utilizaremos estrategias post-instruccionales. Es decir, que no todo termina con la realización de la tarea de aprendizaje, sino que surge esta idea, ¿no? Este énfasis de de guiar al alumno a la reflexión, a la autocrítica tal vez, ¿no? A la valoración de lo que realizó, de cómo hizo este recorrido de aprendizaje. Estos autores proponen una valoración de la tarea y de cómo se realizó la tarea, y también una síntesis del contenido. Entonces, sintetizamos lo aprendido y valoramos el proceso. Entonces, bueno, creo que este modelo se puede transferir con sus adaptaciones correspondientes al ámbito de la enseñanza de la traducción.
la enseñanza estratégica de la traducción, y si pensamos más en la traducción especializada, tal vez cada docente en su área de especialidad, es una metodología que se armoniza con los enfoques por tareas y proyectos de traducción, con nuestros enfoques pedagógicos, e implica necesariamente que hemos de tener en cuenta los procesos cognitivos y metacognitivos que los estudiantes necesitan activar en cada etapa del proceso traductor para el desarrollo integral de la competencia traductora. Y además tenemos que tener en cuenta el desarrollo de las habilidades comunicacionales y digitales para el uso de los recursos en línea y la interacción con los pares y el docente. Esto es fundamental específicamente en los entornos virtuales de traducción, y bueno, por supuesto también es muy importante en la presencialidad. Según las recomendaciones presentes en la literatura, se debería facilitar la aplicación y el desarrollo de un amplio abanico de estrategias de aprendizaje de la traducción, que el alumno irá orquestando a medida que realiza las tareas, mediante tareas y proyectos de aprendizaje. Es decir, que el enfoque de la enseñanza estratégica no es un enfoque disociado ni totalmente nuevo, sino que viene a reforzar nuestras metodologías de enseñanza de la traducción. Y por supuesto, todo docente que se interese por aplicar este enfoque deberá poseer o desarrollar algunas competencias básicas. Tenemos algunas recomendaciones en la literatura en el área de la dialéctica de la traducción, pero a mí me interesa traer el aporte de Bautista, que se relaciona con el aprendizaje en la virtualidad, no necesariamente de la traducción. Me parece que estas son competencias genéricas de las cuales también nosotros nos podemos valer, y el docente estratégico deberá ser capaz de captar y expresar sus emociones, es decir, tener esta sensibilidad para la dimensión afectiva, que en la virtualidad tiene sus tintes particulares. Ha de poder implementar estrategias para transmitir esta empatía, para crear y mantener un clima de motivación por el aprendizaje, disponer de un entorno rico en recursos y actividades que favorezcan el aprendizaje estratégico, atender a las necesidades e intereses individuales durante el proceso de aprendizaje, y también, fundamentalmente, investigar y reflexionar sistemáticamente sobre la propia práctica docente. Y seguramente habrá otras que nosotros podremos descubrir que son pertinentes para la enseñanza de la traducción. Entonces, en conclusión, me gustaría compartir 3 de los interrogantes que están guiando mis trabajos de investigación en la actualidad y que surgen de toda esta exploración bibliográfica que estoy realizando. Y los interrogantes son los siguientes: ¿cuáles son las estrategias cognitivas, metacognitivas, socioafectivas específicas que facilitan el aprendizaje de la traducción especializada en entornos virtuales? El segundo interrogante se refiere a las prácticas pedagógicas. ¿Cuáles son nuestras prácticas, nuestros modos de enseñar que promueven y facilitan el desarrollo de estrategias específicas para el aprendizaje de la traducción en la virtualidad? Si yo me estoy centrando en la virtualidad, pero ustedes seguramente también pensarán, y es válido, que estas estrategias también se pueden aplicar en los entornos presenciales, ¿no es cierto? Y por último, ¿qué tareas y proyectos podrían incluirse en la formación de traductores a fin de potenciar el desarrollo de estrategias en estas distintas dimensiones cognitivas, metacognitivas y socioafectivas que garanticen o ayuden o sustenten, acompañen la formación de futuros profesionales autónomos y críticos capaces de interactuar en los entornos digitales actuales?
Bueno, para terminar, les comparto una bibliografía básica, la cual me he basado para este trabajo. Hay muchos otros aportes más, realmente esta no es una bibliografía exhaustiva y bueno, espero que en un futuro no muy lejano podamos volver a encontrarnos, tal vez en algún entorno más que nos permita una mayor interacción y poder seguir compartiendo estos temas que, bueno, que tanto me apasionan sobre la enseñanza y el aprendizaje de la traducción en los entornos virtuales. Muchas gracias.